Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. Hola Alge, ¿cómo estás? Hola Adri, excelente porque seguimos en esta tónica de inicio de año y eso nos hace sentir muy bien. Con muchos cambios, con muchas cosas muy interesantes, les damos a ustedes un saludo muy especial y bienvenidos a un podcast más de Angelando. Nos estrenamos con nueva temporada. Ciertamente habíamos hecho un especial de inicio de año como manera de esos podcasts que habíamos dedicado a esa temporada de Navidad, Año Nuevo, y ahora pues ya es hora de comenzar una nueva temporada. Y como todos ustedes saben, nos gusta hablar mucho de todos los temas que tienen que ver con las relaciones de pareja porque es a lo que nosotros le apuntamos. Así que esta temporada tiene que ver con la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja. Un tema central, un tema que siempre será vigente. Si hay algo que buscan muchas personas, tanto de manera personal como de pareja, es libros de autoayuda, podcasts, videos, justamente que les ayuden en ese asunto de la comunicación. Y uno de los principales motivos de consulta cuando las personas buscan terapia. Así que vamos a dedicarle varios episodios a este tema. Entonces, ¿por qué hemos decidido hablar de la comunicación en las relaciones de pareja? Generalmente en las relaciones de pareja hablamos de unos pilares fundamentales, algunos, ¿no? Hay muchos más. ¿Cuáles son esos? A ver, ya habíamos hablado hacia temporadas anteriores que en los lenguajes del amor hay unos elementos centrales. Uno de ellos, la admiración, por ejemplo. Si uno admira a la otra persona, pues eso ayuda a cimentar la relación de pareja. Las palabras de afirmación eran otra de esos lenguajes del amor. La intimidad que está en el corazón del amor romántico. Y el compromiso. Y por supuesto, comunicación. Pero la comunicación abarca muchas cosas. Y yo te invitaría a que precisáramos una diferencia porque los términos muchas veces se usan de manera indiscriminada. Pero creo yo que sería bueno que los precisáramos. ¿Cuál es la diferencia entre hablar y comunicar? Eso, hay muchas maneras de aproximarse a ambos términos. De hecho, en la cotidianidad, cuando uno le dicen, tenemos que hablar, ya esa es una manera que más o menos indica lo que va a pasar. Porque justamente hablar implica el que yo emito unas palabras, doy un contenido y quiero que se me escuche con ese contenido. Pero no necesariamente implica algo importante que es la comprensión de lo que nosotros estamos transmitiendo. Y en la comunicación, ¿cómo la podemos entender? En cambio, en la comunicación, a diferencia de hablemos, cuando uno quiere comunicarse, lo que tiene que buscar son puntos de encuentro. Por eso estamos hablando de comunicar. Hay algo en común, por un lado. Se acerca a la comunión también, a la comunidad. Palabras, digamos, que son similares porque apuntan a lo mismo. Aquí tiene que haber elementos comunes, lo cual implica que tiene que haber escucha activa por un lado, y por otro lado una apertura en cómo voy a contar esos contenidos. No solamente cómo voy a contar los contenidos, me va a importar cómo el otro también recibe los contenidos y voy a enfatizar en qué tanto me estoy haciendo entender, el otro ha comprendido, pero a su vez implica un proceso de retroalimentación que no ocurre necesariamente cuando hablamos. Por eso, cuando decimos hablar, como he dicho, es fijar una posición, que eso pasa mucho en las relaciones de pareja, mientras que la comunicación está muy cercana al diálogo. Es porque ahí está también lo afectivo, pero no simplemente como afirmación de lo que siento, sino lo que tú dijiste, lo que estoy sintiendo y lo que creo está sintiendo el otro. Es decir, esos procesos de simpatía, de también me pongo en los zapatos del otro.
Bueno, como pueden ver, cuando hablamos de comunicación estamos hablando de procesos muy complejos y yo creo que es importante entender eso, ¿no? Porque pues en algún momento la definición más fácil que siempre nos han dado de la comunicación es que la transmisión del mensaje, hay un emisor, hay un receptor y de vuelta. Menos mal ya hemos ido avanzando, claro, es la base, pero es tan complejo porque implica muchas cosas más. Muchas veces la comunicación es cómo quiero llegar a ese otro. ¿Y qué lo hace complejo? Pues la misma condición humana que nosotros tenemos. Sí, finalmente la comunicación lo que nos permite es tender puentes. Entonces, sí, esa analogía anterior de ingeniería, pues, de emisor, receptor, mensaje, canal, ruido, etcétera, pues no es lo que, eso queda tan frío que aleja precisamente lo que queremos en las esferas de la comunicación. Claro, entonces cuando me gusta mucho como tú lo dices, es ese puente que vamos tejiendo, pero fíjate que también implica mirar al otro. Y ese mirar al otro no es solamente visual, sino darle al otro el lugar que le corresponde en ese proceso. Es estar con el otro. Sí, es que mirar al otro en términos de la política hoy es el reconocimiento, o sea, mirar al otro es reconocerlo. ¿Y qué es reconocer? Reconocer es apreciar y valorar la existencia total del otro. Por lo tanto, reconocer y mirar implica respetar también. Exactamente. Bueno, y ahí podemos seguir hablando de muchas otras cosas. Y si nos centramos en la comunicación de pareja, ¿sí? Es importante tener en cuenta algo. Muchas veces decimos no, es que cuando estamos y en la comunicación de pareja se espera que sepamos hablar, sepamos escuchar, sepamos llegar a acuerdos, sepamos salir de un conflicto y muchos más de los que se espera que sepamos. Y cuando vamos a mirar, pues no sabemos nada de eso o sabemos muy poco y por eso nos entrampamos en las relaciones de pareja. Eso que has dicho tiene una centralidad. ¿En qué aspecto? En que la comunicación no se da en el vacío, se da en procesos concretos con personas concretas, con historias concretas. Por lo tanto, cada uno tiene un estilo de comunicarse y ese estilo se ha ido construyendo con el tiempo. Claro, y cuando tú dices, lo hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, pues tenemos que tener en cuenta también nuestra historia y volvemos nuevamente a la importancia de la familia, porque considero que gran parte de la comunicación es aprendida a la base. O sea, tenemos eso que observamos de nuestros padres, que escuchamos de nuestros padres y que nos mostraron nuestros padres. Esas van a ser las bases. Claro, es que hemos dicho, esos estilos de comunicación son introyectados a partir de la socialización recibida y la institución primaria por excelencia de socialización es la familia. Entonces, en otro podcast hablábamos de juegos, los juegos en los que estamos participando. Esos juegos se dinamizan con la comunicación. Entonces, ¿a qué jugaban nuestros padres en la comunicación? Eso mismo terminamos apropiando y terminamos repitiendo muchos de esos esquemas. Claro, si nosotros, por ejemplo, cuando éramos pequeños, escuchamos palabras que hubieran podido ser ofensivas de uno hacia el otro, si somos pequeños vamos a entender que esa es la manera como nosotros nos podemos expresar y está bien. Pero si observamos, por ejemplo, que en nuestros padres no habían muestras o no había contacto físico para expresar el cariño, también vamos a introyectar que ese contacto no está bien hacerlo y que entre más distantes seamos, pues está bien. Ahora, eso es lo que yo observo. Pero tú vienes de una historia. ¿Y qué pasa cuando nuestras dos historias convergen? Que no necesariamente apuntan al mismo lado. Ahí hay que hacer lo que hemos dicho en todos estos aspectos de las relaciones. Hay que hacer ajustes. Pero eso suena chévere, ajustemos. Pero esos ajustes son complicados. Por ejemplo, algo tan simple como es que mi papá y mi mamá entre ellos se tratan de usted. Y resulta que el papá y la mamá de mi pareja se dicen tú. Entonces, yo estoy acostumbrado al usted y ella está acostumbrada al tú. ¿Cómo ajustamos?
Claro, porque para la otra persona dejar de tutear no va a ser fácil porque va a sentir que está marcando distancia. Y para la persona que trata de usted romper eso y empezar al tú, que implica más cercanía, le va a implicar también una serie de procesos. Entonces fíjate además que la comunicación tiene que ver también con nuestras emociones, porque las emociones, cuando hemos hablado de la importancia de gestionar las emociones, ¿cuál es el medio que me va a facilitar la gestión de las emociones? Uno de los recursos importantes que tenemos. Sí, hemos dicho una y otra vez, en la comunicación, si algo ayuda a gestionar las emociones es la palabra. Y ahí es importante, bueno, ¿cuáles son las palabras que he ido aprendiendo yo de las mismas emociones, pero cuando se ponen en juego los afectos en pareja? Voy a traer a colación una pareja que estoy atendiendo porque nos va a ayudar a ilustrar todo eso. Entonces la resumo para que tú también me ayudes y hagamos como estas comprensiones que hemos hecho, las aterricemos en una situación. Llegan solicitando consulta y ellos mismos, o ella, porque es la que la solicita, dice: tenemos problemas de comunicación y consideramos que tú nos puedes ayudar. Perfecto, tenemos una de las primeras sesiones. Y empiezo yo a mirar qué es lo que está pasando. Entonces lo detona una situación, pero que ya previamente se había dado algo. En ese previo está que ella tenía que hablar con el papá de la niña y tenía que arreglar algunas cosas. Su pareja actual, muy pendiente, muy comprensivo, se da una conversación con el papá de la niña por espacio de 40 minutos. Él está en un lado de la casa, se da cuenta que la conversación ha terminado y desde un sitio le pregunta: ¿cómo te fue? ¿Qué hablaron? Silencio. Puede que no lo haya escuchado. Oye, ¿que cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Y ese todo bien a él le dispara algo. Entonces va y se acerca y dice: ¿pero cómo me vas a decir todo bien? Hablaste 40 minutos y todo bien. ¿Qué pasó? Ajá. Y ella empieza a sentirse como agobiada porque todavía está procesando la conversación anterior y encuentra acá, pero es que no entiendo por qué no eres capaz de decirme las cosas. Ya en este momento ella empieza a sentirse molesta, empieza a sentirse incómoda y surge un choque. Hasta ahí, ¿cómo lo vas viendo? Bueno, lo que se siempre en términos del diagnóstico fácil, problema de comunicación. Ahora, ¿qué empezamos a mirar? Empiezo yo a hablar con ellos y hablando un poco de la importancia de la familia, le pregunto yo a ella: ok, ¿qué es lo que tú sientes? Porque para mí siempre es muy importante llevar a mis consultantes conecten con la emoción. Pero como los tengo a los dos, ¿qué sientes tú y qué sientes tú? ¿Y qué piensas cuando él te dice esto? ¿Qué piensas? Y luego, ¿qué emoción empieza a aparecer? Y empiezo a hacer los ejercicios con los dos. Y hay una pregunta y le digo: cuando él te dice, es que no entiendo por qué no eres capaz, ¿a qué persona te recuerda? Y la respuesta es: a mi papá. Ah, ok. Y entonces ahora paso al otro lado, ¿sí? Donde también hay una historia familiar, pero lo más curioso es que ella desconoce la historia familiar de él desconoce la historia familiar de ella, no la tenemos que saber. El punto es que cuando surge esto, nuestras historias, nuestras creencias y nuestras emociones se disparan inmediatamente y ahí es cuando cada uno cree que está haciendo lo mejor que puede hacer desde el paradigma en el que está montada. Eso es, ahí el asunto que decíamos es, la comunicación tiene que ser de puentes, porque lo que había ahí eran muros. Claro, y no sabíamos, es decir, ni siquiera nos habíamos dado cuenta que había un muro. No éramos conscientes. No, porque los muros en la comunicación suelen ser transparentes, es decir, no los vemos. Exactamente. Están ahí, pero no los vemos hasta que alguien dice: oye, acá hay un muro y acá hay otro muro. Y cuando yo le digo a él, bueno, cuando ella te dice nada,
además porque él se acerca y ella está muy indiferente, le digo, esta situación, ¿a qué otras situaciones te recuerda? Porque la verdad es que nuestra amígdala, que es la que procesa todo eso, pues ahí están guardados muchos recuerdos, muchas emociones, y esa es la que empieza a trabajar en ese momento. Y resulta que él tuvo un papá que era muy exigente, muy estricto, y cuando él no daba la talla, este papá lo que hacía era marcar distancia. Fíjate cómo esa gestión de las emociones, no vamos a tildar si buena, mala, regular, No, se es está una gestión. gestionando. Exactamente. Esa gestión de las emociones marcó una pauta Claro. en la persona, y esa pauta la lleva. Cuando se encuentra en un escenario relativamente similar, se va a comportar de esa manera. Claro, y es ahí cuando ella no entiende, porque esa palabra de capaz me recuerda a mi papá cuando me decía que yo no hacía bien las cosas y me juzgaba y me criticaba. Entonces ahí no estoy yo a mis 20 y tanto, 30 y tanto, sino que me devuelvo a esa situación que viví con mi papá. Y que tenemos mi pareja que tuvo situaciones otras con su papá, donde lo que yo hago a él le recuerda inmediatamente eso. Por eso es que queremos trabajar este tema de la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja. Fíjate. No, podríamos tener mucho Pero, más casos. por favor, esto apenas hemos tocado la superficie, estamos rascándola. Total. Pero es para que, esto es solo el abrebocas para decir, listo, tenemos que ir centrándonos en cada aspecto de la comunicación, y ahí los iremos mirando, aspectos como, bueno, qué tanto sabemos preguntar, cómo reafirmamos o no con el lenguaje no verbal lo verbal que comunicamos, Pero muchas cosas que hay. más. Pero además hemos elegido la comunicación porque la comunicación es un eje que lo encontramos en todas nuestras relaciones. Tenemos que comunicar con nuestra familia, ya lo dijimos, con nuestra pareja, pero con nuestros amigos también comunicamos, y con nuestros amigos muchas veces hay conflicto o hay distanciamiento, pero también está la comunicación en nuestros sitios de trabajo, con nuestro jefe o con nuestros compañeros. Es decir, no podemos escapar a la importancia de la comunicación. Sí, y en la esfera del amor, el amor se siente, el amor se experimenta, pero también el amor se comunica. Y muchas veces no sabemos comunicar el amor. Entonces, tema que nos da para tanto. Y especialmente porque en las parejas o en cualquier tipo de vínculo que tengamos, si nosotros empezamos a incorporar recursos, herramientas, si empezamos a desarrollar una comunicación más efectiva, más asertiva, vamos a poder resolver situaciones difíciles o conflictos en menos tiempo, y no vamos a dejar que estas situaciones se agranden, se profundicen hasta el punto que ha llevado muchas veces a la ruptura de las relaciones. De ahí entonces que deben esperar Nuestros siguientes episodios. temporada alrededor de la comunicación, recuerde. Bueno. Y lo que siempre le decimos a la gente, por favor, comparte estos contenidos, y este sí que más de esta temporada. Y te esperamos. No te pierdas los siguientes episodios, porque vas a tener herramientas muy importantes que te van a ayudar a lograr una comunicación efectiva y asertiva. Te esperamos. Por ahora, danos Tu like. Chao, chao. No te pierdas cada martes los episodios de esta temporada.